Y ahora vamos a analizar el informe de coyuntura económica que presentó esta mañana Funides, en el que describe una tendencia a la desaceleración económica que le lleva a Funides a reajustar sus proyecciones de crecimiento económico para este año del 4.5 al 3.9%. Nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Esta tendencia que ustedes describen en el informe está relacionada principalmente con la economía de Estados Unidos o tiene que ver con el dinamismo de las exportaciones de Nicaragua que no solo van dirigidas a Estados Unidos. Es una serie de factores, Carlos. En primer lugar, hay un contexto internacional que estaba un poco menos favorable que el que había al inicio del año. Por ejemplo, se estaba pensando de que la economía en este primer semestre de los Estados Unidos iba a crecer a 3.1 en todo el año 2015 y esta proyección se redujo a 2.5. Entonces, hay un factor externo y obedece a temas muy puntuales de la economía norteamericana. Probablemente vaya a aumentar el crecimiento en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero también el impacto del precio del petróleo, que para el caso de Nicaragua es positivo en algunos elementos como el consumo, también ha traído hacia abajo el precio de las materias primas, y eso ha llevado a una reducción en las exportaciones de casi el 5%. Esto no se había visto desde el año 2009, en el que tuviéramos exportaciones negativas, ¿verdad? Entonces, esto es un factor que sí está afectando fuertemente a estas proyecciones de crecimiento. Prácticamente todos los productos están cayendo. En campo negativo está el azúcar, una disminución de precio fuerte, 15%, el oro, la carne ya está en campo negativo, el maní, ¿verdad? Y quedan únicamente algunos rubros creciendo, como el café todavía un 4.5, con posibilidades de que no crezca más que eso, y los lácteos y tabaco y algún otro producto ahí que sí está creciendo positivamente, pero la mayoría de la matriz de exportación está en campo negativo. Y por la importancia que tienen las exportaciones, esto nos llevó a revisar hacia abajo el tema de las proyecciones económicas, aunque hay algunos otros elementos que amortiguan esta caída. Por ejemplo, pero detengámonos un momento en este tema de las exportaciones. Se habla mucho de que se terminó el boom de las commodities, el boom de los productos de exportación, principalmente de materias primas. ¿Qué aprendió Nicaragua mientras los precios estaban incentivando la exportación y la producción? Y en segundo lugar, ¿qué proyección en el tiempo tiene la finalización de este boom? ¿Por cuántos años, por cuánto tiempo? No creo que hayamos aprendido mucho, porque la lección aprendida debió haber sido mejorar el valor agregado de estas materias primas, tratar de llegar a nichos de mercado más exclusivos, tratar de diversificar. En algunos productos hay diversificación, pero seguimos siendo, después de este boom que ha tomado estos años, un país que continúa exportando los mismos productos, con algunas excepciones obviamente, pero realmente este boom se acabó, ¿verdad? Son ciclos largos, y por ello es que resaltamos aún más la importancia del valor agregado, la diversificación en otros tipos de productos, otros tipos de destinos, ¿verdad?, de las exportaciones, para que este boom, que lo perdimos, ¿verdad?, se hubiera podido aprovechar de una mejor manera. En todo caso, el tema de las exportaciones tiene que ser el tema fundamental del crecimiento del país. No le veo de demandas internas ni cosas locales que pueda tener la capacidad que tienen las exportaciones de mejorar. Hay algunos casos, como por ejemplo las partes automotrices que se están exportando, que ha sido realmente notorio el incremento. Que depende principalmente de una empresa. Bueno, son dos empresas ahora, ¿verdad? Está la que acabas de mencionar, y Excelmaer en Nindirí. Estas están incrementando sus exportaciones de una manera bien grande, 527 millones de dólares en el año 2013, y en este año vamos a tener más o menos una exportación similar, pero ligeramente menor,
aproximadamente como un 10% menor en este rubro, que viene asociado a una más débil demanda de automóviles en Estados Unidos en este primer semestre del año, que ha reducido los pedidos, pero lo importante es de que tenemos este sector que se ha diversificado. Y también el de zona franca, creo yo que si bien hay una reducción del 5% de las exportaciones de zonas francas textiles, el efecto pudo haber sido mayor, me refiero al efecto de los TPL, porque tenemos una mayor diversificación de productos de exportación en zona franca. Sin embargo, tenemos una reducción que no deja de ser preocupante, y por país de destino de nuestras exportaciones, gran parte de la caída se debe a la reducción, casi un 25% de las exportaciones a Venezuela, porque obviamente al estar más bajo el precio del petróleo, lo que Nicaragua paga en productos es mucho menos. Entonces, parte de este crecimiento, esta reducción, se debe precisamente a este efecto también. Que decías hace un momento, el factor petróleo tiene un elemento positivo en cuanto a que reduce importaciones. Supongo que por efecto del convenio petrolero reduce también las disponibilidades de recursos que con que el gobierno ha contado para subsidios por un lado, para hacer clientelismo político, y por el otro lado también para inyectar recursos en el consumo nacional. Acabas de decir también que las exportaciones a Venezuela se han reducido. ¿Esto se puede medir el impacto que tiene en el crecimiento? Es un factor permanente, no hay señales de que la economía venezolana vaya a reactivarse o a dinamizarse. Bueno, estamos de alguna manera revisando hacia la baja la proyección como vos lo mencionaste, en 6 décimas. Habría que ver cuánto, si tal vez unas 3 décimas se debe a este menor flujo comercial. Yo creo que puede ser algo que anteriormente lo hacíamos mucho en FUNIDES, poner cuál era el escenario si el flujo de Venezuela se reducía. Yo creo que más o menos de estas 6 décimas, pues unas 2 décimas, 3 décimas se debe a este menor flujo comercial con Venezuela, producto de la reducción del precio del petróleo. Pero la reducción del precio del petróleo también lleva una liberación de recursos de parte de los consumidores en destino a otros bienes, que hace que el consumo haya permanecido relativamente estable en todo este periodo. Me estoy hablando del consumo interno, que incluye importaciones, ¿verdad? Importaciones de bienes de consumo, que de hecho han aumentado un 11% cuando a principio de año estaban en 7%. Tenemos que recordar que somos un país que importa mucho. Entonces, esta liberación de recursos proveniente de la disminución de los combustibles se está traduciendo en consumo de los hogares en artículos importados también. Entonces, hay un efecto ahí también sobre Y podría ser más si no tuviéramos quizás la restricción que estableció la Ley de Estabilidad Energética. Ayer en este programa entrevistamos a un experto en energía y decía, bueno, estamos esperando que se produzca un nuevo ajuste en la tarifa de energía como resultado de esta tendencia promedio de la baja del petróleo. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación del impacto de esta ley y lo que puede esperarse? Nosotros inicialmente calculamos que el ahorro de la tarifa para todo el año iba a andar alrededor de 59 millones de dólares. En el informe del INE publicado recientemente, que Patricia lo mencionó ayer, estos ahorros andaban por 35 millones de dólares. Quiere decir que nuestra estimación original, claro, habíamos estimado una disminución menos del precio del petróleo, estaba un poco hacia el lado no tan optimista, sino que más bien muy conservador. Pero si estamos hablando de ahorros para todo el año de 70 millones, me parece razonable. Aquí en este programa hablamos hace algunos meses de este otro 35% que va a programa, y nosotros lo dijimos desde un principio: esto va en forma de ayuda presupuestaria, ¿verdad? No va necesariamente a un proyecto específico que sea tangible y que lo veamos, sino que va en forma de ayudar al presupuesto general. Ni tampoco está destinado al propio sector energético, a mejorar la eficiencia del sector. Ayer la ingeniera Rodríguez decía que más bien las pérdidas de Disnorte y de Sur bajo la administración de TMI han aumentado las pérdidas técnicas. Sí, eso es una recomendación que nosotros hicimos en su momento, que ahorros que se generaran en el sector se invirtieran también en el sector, un principio básico de finanzas públicas, ¿no? Esta desaceleración económica, ¿cómo se proyecta
para el 2016, 2017, tiene una tendencia, digamos, definida? Mira, en los análisis que hemos hecho históricos, ¿verdad? Pareciera ser que la economía tiene un cierto piso, digamos, donde ya realmente necesitas crisis bien fuertes para caer. Hay una cierta estabilidad en nuestras proyecciones de alrededor del 4%, ¿verdad? Manteniendo todo lo demás constante, o sea, que no vaya a haber ninguna crisis a nivel mundial, ni que no creemos que en este momento se esté viendo, de tal manera de que esta tasa de 3,9, 4 la proyectamos constante para el 2016-2017, porque hay algunos elementos que están bien, como te mencionaba, el tema del consumo, ¿verdad? Este tema del petróleo tiene efectos positivos, si se alargan en el tiempo van a permanecer. El gasto público se mantiene en orden, es decir, hay un gasto público relativamente balanceado con los ingresos, de tal manera de que el factor de preocupación, lo más importante que ha habido de cambios entre el primer informe y este segundo informe es el tema de las exportaciones, que hay que seguir en detalle. El impacto de la sequía y particularmente la situación de la zona seca, hay una discusión en el país en cuanto a la gravedad que este fenómeno tiene. Hay gente que dice que todavía es muy temprano para evaluarlo, pero ahí están los reportes en la zona seca de miles de familias con hambre y también de una reducción de las áreas de siembra en algunos productos de exportación incluso. Claro, cuando se dice que es muy temprano para evaluar, se está refiriendo a la cantidad cosechada. Como se sembró escalonadamente, se va a cosechar escalonadamente, y este impacto no lo vamos a sentir hasta no ver la salida de las cosechas, que se reflejan claramente en el precio del mercado. Cuánto va a subir o bajar el precio del frijol, el precio del maíz. Otra forma de verlo esto desde el punto de vista social, que es lo que va a tu pregunta, ¿verdad? Porque macroeconómicamente el sector maíz y el sector frijol representarán tal vez un 3% del Producto Interno Bruto, así que en términos macroeconómicos no se va a ver, pero sí se va a sentir un impacto social de la disminución de la lluvia en estos sectores. Hay un factor también externo que estamos notando, y es lo que va a pasar con El Salvador. El Salvador tiene una sequía más severa que nosotros porque no tiene zona húmeda y tiene un alto consumo de granos básicos, en particular frijol, donde estamos viendo un incremento de las exportaciones de frijoles. Eso va a ser de Nicaragua hacia El Salvador. De Nicaragua hacia El Salvador, y esto obviamente se va a aumentar en el resto del año. Pero definitivamente sí va a haber impacto. Nosotros en análisis históricos que hemos hecho, los años niños nos traen hacia abajo el crecimiento del producto, de toda la economía, en aproximadamente 1,5 puntos, 2 puntos. Entonces nosotros en las proyecciones en el sector agrícola estamos reduciendo la tasa de crecimiento, que era de 5% del año pasado, a 2,8%, o sea, le estamos bajando prácticamente 2 puntos porcentuales. ¿Cómo ven las proyecciones a mediano plazo, 3, 5 años? ¿Puede el sector de la construcción, la inversión privada, compensar este desaceleramiento de las exportaciones? Por ejemplo, hoy se inauguró una planta de Cemex que ya estaba operando. En su momento Cemex dijo que eso respondía a unas proyecciones que ellos tenían de la demanda nacional, que no están contando en esa inversión futuras demandas de proyectos del canal interoceánico. Cuando ustedes miden, por ejemplo, la construcción hoy en los próximos años o la inversión privada, ¿están tomando en cuenta esos megaproyectos que están en las estadísticas del secretario de la Presidencia, Polocky? Mira, el problema con la construcción es el siguiente, que como sector es un sector relativamente pequeño. Te voy a dar un ejemplo, que lo presentamos en el informe esta mañana. El sector construcción en el primer semestre del 2015 aumentó en un 31%. Eso es un crecimiento bastante inusual para cualquier variable económica. Sin embargo, ese 31% de crecimiento solo se traduce en 1 punto porcentual de aporte al IMAE, al índice mensual de actividad económica. Entonces, del Producto Interno Bruto. Pues entonces, tiene que estar creciendo el sector construcción a unas tasas súper altas para compensar ese 5% de caída de las exportaciones. Entonces tenemos que estar vigilando muy de cerca las exportaciones y también esperando que este sector de la construcción siga creciendo, pero realmente lo veo muy difícil que crezca sostenidamente a un 30%. De hecho, nosotros estamos programando
o proyectando que el crecimiento va a ser menor que eso, alrededor del 18%, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es positivo, genera empleo, aumenta cotizantes del INSS, tiene ramificaciones en la economía, pero no podemos pensar de que la construcción va a ser el motor de crecimiento, a menos que sea, como vos decías, un proyecto mega, que sí cambie por 5 o 7 años la estructura de construcción en el país. Ahí sí, ¿verdad? Según las proyecciones que el secretario de la presidencia, Paul Oques, ha presentado aquí en el país y fuera del país, este debería ser ya el segundo año en que Nicaragua estaría creciendo a tasas de 10, 15%. Evidentemente no se ha producido ninguna inversión de impacto ni del canal, ni de Tumarín, ni de otros, ni de la refinería, ni de estos proyectos. ¿Ustedes en las proyecciones de los próximos 3 años incluyen algún impacto de esos megaproyectos? Nosotros incluimos información oficial existente sobre planes específicos de construcción, ¿verdad? No nos basamos en supuestos ni especulaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la respuesta es no lo estamos incluyendo, a pesar de que sabemos de que hay algún movimiento en algunos lados. Por ejemplo, en Tumarín sabemos que están invirtiendo en campamentos, en este momento están construyendo los campamentos de los trabajadores, pero no tenemos información dura para incorporar en este proyecto. Como un ejemplo, ¿no? Tratamos de ser lo más serio posible para ser lo más realista posible.